Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este Congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el horario, lugar que estés viendo este video. Yo soy Francisca Gálvez, soy antropóloga social de formación, también soy terapeuta holística, bioenergética, que ha transitado distintos caminos a lo largo de mis años como formación. Soy investigadora independiente de culturas ancestrales, sobre todo culturas que tengan que ver con la energía femenina, con el cuidado de la vida. Entonces, desde ahí he ido trazando un camino en que he ido complementando mi práctica terapéutica, lo que yo he ido viendo, ¿no? Como en la consulta personalizada de uno a uno con la gente que trabajo, al mismo tiempo que esa investigación que hago, ¿no? Que siempre busco hacerla desde la mente, pero también desde la integralidad, ¿no? De mi ser, ¿no? Como desde el emocionar humano, que es tan importante. Hoy día te voy a entregar una parte importante, compartir contigo una parte importante de esta investigación que, si bien está muy bien documentada a nivel eh, antropológico, histórico, mitológico comparado, podríamos decir, eh, también tiene un mensaje tan profundo, ¿no? Desde un lugar espiritual que lo quise traer hoy día. Em, Quizás puede sonar un poco trillado, pero como antropóloga también tengo mucha conexión con el chamanismo. Digo trillado en el sentido de que hay muchos antropólogos que se dedican al chamanismo, ¿cierto? Pero la verdad es que, bueno, es parte de, ¿no? Yo creo que es inevitable, como, bueno, hoy día no vamos a hablar de eso, daría para otra clase completa, pero la verdad es que hoy día podemos entender que la primera espiritualidad en el mundo, ¿no? Es chamanismo, ¿no? Porque el chamanismo tiene una visión de la naturaleza, eh, de la práctica espiritual en donde la naturaleza y los seres humanos están en un constante flujo, una constante interacción. Y muchos rasgos, ¿no? Que hoy día no da para ya conversarlos, pero eh, sí, yo creo que es bastante acertado pensarlo así, ¿no? Como el chamanismo, como una de nuestras, o una de nuestras primeras espiritualidades a nivel humano. Y por eso encontramos chamanismo en Asia, chamanismo en África, chamanismo en América, en Europa, etc. Así que voy a ir a compartirte esta presentación que tiene por objetivo la presentación, hacer que esto que yo te estoy entregando en palabras sea más visual, sea más entretenido, ¿no? Y también a mí me permite guiarme, ¿cierto? Porque la verdad es que podría estar acá hablando mucho rato, pero el PPT nos va a ordenar en qué es lo que hoy día nos convoca. Ok, entonces, esta, esta presentación, ¿no? Tiene que ver, como te contaba, esto es una investigación inédita, ¿vale? Sí recopila hallazgos de varios, ahí vas a ver la bibliografía al final, pero la síntesis, esta propuesta que yo estoy haciendo es algo inédito y tiene que ver con mi propuesta, ¿no? Como tanto como antropóloga como terapeuta.
Se llama Cuando el desierto florece. Mitos chamánicos de muerte y renacimiento y su eco en el lenguaje de las Venus paleolíticas. O sea, vamos a ir desde nuestros orígenes humanos en el Paleolítico, que es la época más antigua humana, hasta mitos que encontramos en nuestros territorios, ya principalmente de América o Aybayala, que es una forma de nombrar al territorio de América que no es, que no- es como de colonizar, ¿no? La forma en que llamamos América, porque América sí, ¿no? La llamó Américo, Américo Vespucio, tiene que ver con eso, ¿no? Con su llegada al continente, el descubrimiento de América, cuando en realidad América ya existía, ¿no? Relativizar qué es eso de descubrir, ¿no? Eh, entonces, bueno, de ahí viene Aybayala, que es una forma de autodenominación que decidieron algunos grupos originarios para hablar del continente. Entonces, hoy día vamos a transitar por un hilo rojo, que es lo que yo le llamo, que es un tránsito hacia una nueva mitología humana. Los mitos ya cumplen muchas funciones en la sociedad. Yo no estoy hablando de mitos como algo falso, sino más bien mitos desde una visión más bien que tiene que ver con la conciencia mítica. Y acá estoy entrando un poco más en la psicología o en ciertas ramas de la psicología, como una forma, ¿no? Como los mitos que nos contamos de nosotros mismos, ¿vale? Los relatos que nos contamos y tenemos rituales humanos con los cuales vamos reafirmando esos mitos, ¿no? Como esos símbolos, por ejemplo, tenemos el mito, ¿no? De la fundación de la nación, de Chile, de Argentina, y hay un ritual que se hace, ¿no? En las fiestas patrias, en que se reafirma, ¿no? Este mito, este símbolo que hemos creado en torno a la creación de las naciones. Eso, pero hay en muchos planos, o sea, también en nuestros planos individuales tenemos mitos, tenemos historias, tenemos relatos sobre lo que nos ha sucedido en nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos ideas, ¿no? Como yo soy una persona así porque me pasó esto. A nivel colectivo tenemos este mito de que somos una sociedad guerrera, que la humanidad es como esta discusión, ¿no? Los humanos son guerreros o son pacíficos, ¿no? Y todo tiene que ver con un mito, con un relato sobre nosotros mismos. Y lo importante acá también es que los relatos, los mitos también son contados por los vencedores y vencedoras y reafirmados, bueno, principalmente vencedores, porque en general está ¿no? todo lo que es el patriarcado, o sea, la dominación masculina. Entonces, como en el fondo estos mitos me permiten, eh, los vencedores son los que los cuentan y que pasan a la posteridad, ¿no? Somos guerreros, ¿no han escuchado eso? Siempre ha sido así, ¿no? Y legitimando la desigualdad, la guerra. Bueno, es un tema que a mí me fascina. Toda mi investigación está muy centrada en esto. Eh, y yo les voy a traer un pedacito de esta investigación sobre los orígenes humanos, que hay varios autores muy importantes al respecto, que están citados al final, porque quiero ser lo más sintética y dirigida, porque como digo, podría estar hablando mucho rato. Porque es muy grande este tema, es muy amplio, da para mucho, da para 5, 6, 7 conferencias sobre el tema, de distintos ángulos. Entonces, los orígenes, o sea, esto es una investigación sobre los orígenes humanos en donde hay economía, cultura, mitología comparada, evidencia arqueológica, o sea, un montón de investigación que ya se ha realizado sobre esto. Y desde ahí se desprende, ¿no? Esta cosmovisión que te voy a presentar hoy día sobre mitos que hemos heredado de nuestros ancestros y que nos conectan con este hilo rojo. ¿Por qué hilo? Porque nos conecta, es como un hilo invisible que pese a las capas de lo que nos ha tocado vivir históricamente, de guerra, desigualdad, patriarcado, ese hilo prevalece y nos conecta con nuestros ancestros y nuestras ancestras y con otra historia de la humanidad que no es la dominante, ¿cierto?
¿Por qué rojo? Porque en estos mitos hay mucho de menstrual, ¿no? Son mitos que tienen que ver con los orígenes humanos y en estos orígenes humanos están conectados con nuestra observación y nuestra conexión con los ciclos de la Tierra y las mujeres como portadoras de esos ciclos, ¿no? Las mujeres tenemos un ciclo interno muy evidente a través de la menstruación que espeja el ciclo externo. Entonces, por eso hilo rojo, ¿no? Como este hilo que nos conecta con este origen humano. Además, todos venimos de la sangre menstrual, o sea, sabemos que cuando una mujer no menstrua y se embaraza, eso que iba a ser su menstruación, que es el endometrio, se queda ahí y nutre a ese bebé. Todos nos hemos nutrido. Entonces, bueno, por muchos motivos le he puesto hilo rojo, este hilo que nos conecta con estos orígenes humanos diferentes, ¿no? Que no obedecen a la historia hegemónica que se nos ha contado. Es una investigación holística, como les he contado, ¿no? Como siempre tratando de unir mente, emoción y cuerpo. Bueno, cuando vamos a nuestros ancestros, hay distintas evidencias, ¿ya? Que nos van mostrando cómo en el origen humano estuvo la maternidad, el cuidado de la vida, las mujeres y la sangre menstrual y los ciclos de la tierra en el origen de la cultura. Hay mucha evidencia, ¿ya? Que hoy día es como que voy a pasarla por un sedazo, ¿no? Como para filtrarla y que podamos ir a estos mitos chamánicos. Todo gira en torno, yo creo que algo muy base de esta teoría es Chris Knight, ya que es un antropólogo que ha escrito un libro que se llama Blood Relations, en donde explica más en profundidad esto que yo estoy diciendo. Por ahí en mi canal de YouTube puedes encontrar en un podcast que se llama Voces y Relatos, ¿no? Con diosas y mujeres de América Aybayala, en donde explico esto, ya que hoy día no lo voy a hacer, está en YouTube, está en mi podcast también, está, o sea, está en Spotify, este mismo podcast. Y ahí explico, ¿no? Bastante de esto, ¿no? En los primeros capítulos, sobre todo. Hoy día nos vamos a tener a las Venus paleolíticas, ¿ya? Que son parte de la evidencia que habla del rol importante que ha tenido la maternidad, la diosa en el origen humano, la diosa como una experiencia humana. Todas estas Venus paleolíticas ya son estas esculturas de mujer abundante, pechos abundantes, caderas abundantes, vulvas bien marcadas. Muchas están claramente gestando y datan las más antiguas desde hace 35.000 años al menos, o sea, mucho tiempo atrás. Em, Se encuentran distribuidas desde Europa a Siberia, o sea, estas Venus, lo importante es que tienen un amplio territorio desde Europa a Siberia, aunque el año pasado, antepasado, se encontró una Venus en América, ¿ya? Eh, Todo eso yo en mi Instagram yo voy compartiendo toda esa información, por ahí puedes irlo mirando. Entonces, pero claro, la concentración importante es Europa, Asia, Siberia, ¿ya? Distribuidas por todo ese amplio rango de espacio. No sé por qué no puedo bajar la mano. No importa que quede una mano subida porque yo estaba mostrando mis manos, pero bueno. Em, y además, estas Venus están presentes en una ventana temporal de 20.000 años. Eso es muchísimo tiempo, 20.000 años. Entonces, acá hay una arqueóloga, ¿no? Que es Marija Sam, María Encarna Sanabuja, que también está citada al final, que ella habla de esto y dice, es significativo, es importante, ¿no? O sea, estamos hablando de una tradición cultural de las Venus, ¿ya?
que además siempre estaban muchas pintadas con ocre rojo. El ocre rojo es el símbolo más antiguo que está plasmado en nuestro arte ancestral. Y hay mucha evidencia para relacionar que este ocre es un símbolo de la sangre menstrual. Mucha evidencia. Em, si quieres saber de esto, también hay un grupo en YouTube, un canal de YouTube, pero está en inglés, que se llama Radical Anthropology Group, en donde ellos tienen muchos videos de muchos eh, distintos investigadores que hablan de todos estos temas profesionales, ¿no? La mayoría de habla inglesa, entonces, bueno, puedes poner los subtítulos en YouTube. Pero imagínate, son 20.000 años de una tradición en donde la madre era la figura arquetípica principal, la maternidad. La madre y la maternidad, ambas. Entonces, esto ya nos dice mucho. La diosa está tejida en la raíz de la conciencia humana, está tejida en nuestro comienzo como humanidad, pero también como seres humanos. Todos comenzamos y venimos de una madre, y eso es algo que el patriarcado rompió. Pero no puede romper totalmente porque todos nacemos de una mujer y desde esta experiencia oxitocínica que es el parto, en donde la madre se enamora del bebé, en donde hay un proceso de lactancia, en donde el bebé es un mundo primero, es la madre. O sea, la madre es el origen de la vida humana y eso nuestros ancestros lo honraban, ¿vale? Entendiendo, ¿no? Como que la madre, la diosa, no es una mujer, sino como yo digo muchas veces, es una experiencia humana, es un sentir humano de experimentar la vida, de experimentar el nacer y de experimentar luego mi relación con la madre tierra, que es la naturaleza. O sea, es una relación fundamental la relación materna. ¿Se entiende? No solo con mi madre física, biológica, sino con la maternidad como una forma de existir en la naturaleza. Entonces, bueno, también esta arqueóloga, ¿no? María Encarna Sanaguja y Esther Hachuel, que escriben un artículo que te dejo citado al final, que está en español. Ellas hablan, ¿no? Como que analizan estas figuras y una de las cosas que dicen, voy a leer la cita, dicen, una de las principales características de las representaciones femeninas de dicho periodo consiste en su serena presencia. La ausencia masculina no se da por segregación, sino por inclusión. Las madres no ejercerían un poder como grupo, ya que de ellas provienen tanto hombres como mujeres, hijos e hijas que se han gestado exclusivamente en sus cuerpos. O sea, la madre es un arquetipo que no necesita báculos de poder, no necesita espadas que sometan, como lo hicieron los posteriores reyes y faraones, y dioses también, con sus rayos, sus truenos, sus martillos, ¿cierto? Sino que ella, su cuerpo, su soberana presencia, la autoridad materna, de ser la que nutre, la que pare, la que da vida, la que es canal de vida, tiene una autoridad materna que no necesita ningún emblema. Ella es y ama a todos sus hijos por igual. Una madre no va a distinguir, a no ser que la sociedad se lo imponga, entre un hijo y una hija. Su biología, su fisiología está dispuesta a amar, ¿vale? Y a acoger y a nutrir. Entonces, no hay una dominación femenina, una dominación materna. Hay un cuerpo materno, una autoridad materna que nutre y que ejerce su autoridad desde una legitimidad que constantemente se reafirma por su sabiduría, ¿no? De acoger a todos sus hijos en su seno, de respetar y de cuidar la vida, de optar siempre em, por ese bienestar común. Entonces, la madre siempre, ¿no? Acá hay otra autora importante, Binetti, que también está citada al final. Ella también habla de este orden materno, ella habla, ¿no? Podríamos hablar de un orden materno. Este es un orden materno en donde la madre como figura arquetípica, por eso ahora entendemos por qué las Venus fueron tan importantes para nuestros ancestros, porque representaban este orden materno
en donde la comunidad era lo importante, en donde los vínculos de cuidado eran lo importante, en donde la madre unía las diferencias en su seno, porque todos venimos de la madre y todos volvemos a ella al morir. Y aquí estoy hablando de la figura arquetípica de la madre que trasciende a la madre biológica, ¿cierto? La madre es vida, muerte y renacimiento, como madre tierra, ¿cierto? Emparenta a todos los seres, porque todos los seres están en ella, en su cuerpo, y son nutridos y alimentados por ella. Las primeras formas de chamanismo, ¿vale? Eh, tienen que ver con el parto. Los primeros viajes chamánicos son las mujeres parturientas, los primeros rituales chamánicos, en donde incluso habían chamanes hombres que hasta hoy día quedan registro, siempre estaban vinculados al flujo de sangre, que el primer flujo de sangre es la menstruación. Y bueno, hay todo el trabajo de Chris Knight que también va inclinando cómo los tabúes en torno al flujo de sangre femenino siempre están vinculados al flujo de sangre de la casa. Y obviamente los primeros ritos chamánicos están vinculados a eso. Chris Knight dice, donde hay un flujo de sangre, hay un movimiento de mundos, entre mundos. Por lo tanto, los primeros ritos chamánicos tienen que ver con este flujo de sangre en donde la mujer entra en un mundo, ¿cierto? Interior, un mundo espiritual. En el Ayurveda se habla de que la mujer cuando menstrua entra a un estado de conexión profunda con el mundo sutil. Y así muchas sabidurías, mencioné una de muchas, ¿no? Y también soy terapeuta ayurvédica, entonces como que me sale, ¿no? Es parte de mí. Este es un artista que me gusta mucho, que, que representó a estas mujeres, ¿no? Como haciéndolas reales, las Venus paleolíticas. Bueno, y acá llegamos por fin, ¿no? A la Venus que hoy día nos convocó, que es la Venus de Hall-Fels. Ya esta Venus data de hace 35.000 a 40.000 años, es la más antigua que existe. Por si lo notaste, también la tengo colgada en mi cuello. Eh, Ella, bueno, hay un investigador que es James Harrod, que él investiga, él es un estudioso del protolenguaje en el Paleolítico, o sea, del lenguaje más antiguo de la humanidad, el lenguaje que fue precursor al lenguaje que luego conocemos como, no sé, que después vimos en los griegos, quizás, ¿no? En los romanos, el latín, un protolenguaje, ¿no? Como las primeras formas del lenguaje. Entonces, él habla de que estas Venus tienen inscrito en sus cuerpos un protolenguaje geométrico, ya que consiste en gestos, palabras o verbos en forma de movimiento que refieren a procesos elementales de la naturaleza, pero también, y eso es lo que vamos hoy día, a procesos espirituales internos, ¿ya? Y es ahí donde se va a abrir en profundidad nuestro tema. Ya voy a explicar por qué hice esta gran introducción. Em, Porque imagínate, o sea, en la interpretación que él va a hacer, James Harrod, de esta Venus y del lenguaje que hay en su cuerpo, es lo que yo encuentro, esa misma mensaje espiritual es el mismo que yo encuentro luego en mitos de América y Bayala e incluso en uno de Europa. Entonces, bueno, vamos para allá. La Venus de Hall-Fels. En esta Venus, él habla de que hay un mensaje, ¿no? Como bien intenso, ¿no? Él habla de que en esta Venus hay una invitación a ser parte de las energías espirituales disruptivas. Es como en sí, ¿no? Como todo este protolenguaje es como que hablara que desde una herida profunda que tengamos, ¿no? Un desgarro, una violación, un dolor profundo, como una transgresión, desde ese dolor profundo puede emerger una nueva vida, ¿no? Como
que podemos conectar con una energía espiritual desde esa herida. Em, es como un mensaje bien desde, yo siento como un lenguaje bien desgarrador, como que habla muy de la carne, de lo encarnado, ¿no? Como de que uno se puede sentir, mira, inmóviles, muertos y llenos de dolor, pero desde esa herida o desgarro se nos invita a contactar con las energías espirituales que se fertilizan y crecen y se duplican en nuestro interior completamente vivas. O sea, eh, es un mensaje muy poderoso, como que hoy día quizás lo consideramos, ya quizás lo hemos escuchado de alguna sabiduría espiritual, ¿cierto? No sé si estás familiarizada con la astrología, quizás te va a sonar mucho a el sanador herido, ¿no? ¿Cómo se me fue la palabra ahora? Quirón. Quirón, el sanador herido, ¿no? Como desde las heridas podemos transformarla en dones. Esto es algo similar, o sea, dice en el fondo que esa herida, ese desgarro, ese dolor, es un lugar de profunda fertilidad para tu vida, donde tú puedes crecer, donde puedes crear algo nuevo. Es bien potente porque este es un mensaje de la diosa doble que está míticamente repetido también en otro tipo de mitos, que hoy día no voy a entrar, pero mitos mesoamericanos como el de Coyolxauhqui y Huitzilopochtli o Set y Osiris en Egipto, que hablan de cómo fuerzas regresivas, ya que podemos sentir como opuestas a nosotros, que son dolorosas, que son disruptivas, que nos generan, eh, como dice acá, inmovilidad, un dolor, un desgarro profundo. Estas fuerzas que sentimos contradictorias en la vida, de cosas que nos pasan, o sea, ¿a quién nos le pasa, no? Sentir que la vida va en tu contra, ¿cierto? Entonces, cómo esas fuerzas contractivas de la vida traen la emergencia, el nacimiento del nuevo sol, que es Horus en Egipto y Huitzilopochtli eh, en Mesoamérica. Tengo que hacer un video de esto, pero en el podcast que te mencioné, tocamos un poco este tema en algún capítulo, ¿no? Que hablamos de las diosas oscuras, empezamos a abordar este tema. Desde otro lugar, porque hoy día lo vamos a hablar desde los mitos de las flores, que ya voy para allá. Em, Entonces, un mensaje de transformación de la diosa doble. Diosa doble se refiere a esto, esta naturaleza dual de la vida, muerte, vida, dolor, placer, femenino, masculino, arriba, abajo. Eso es la diosa doble. Entonces, es un mensaje de la diosa doble. Esta Venus, además, bueno, comentar, como para no solo hablar de esto, pero también es muy significativo la postura que tiene en su postura corporal, ¿no? Está tocando justo en la zona del plexo solar, lo cual también, bueno, tiene muchas lecturas, pero tiene que ver, ¿cierto?, con el autoesplendor, con el poder personal, con mi identidad, ¿no? Entonces, él piensa, James Harrow, que en función de todo esto que te he contado, que probablemente esta estatuilla pequeña, porque además es una estatuilla muy pequeña que se llevaba colgando, eh, es una estatuilla que representaba una iniciación espiritual femenina, ¿no? Que tenía que ver con todo este lenguaje espiritual que te acabo de contar y también con una iniciación, ¿no? Como a este ser madre, a esta iniciación a ser sacerdotisa finalmente. Esa es como llama mi interpretación, ¿no? De ser canal de la vida aquí en la tierra, al parir o al traer vida. Ah, bueno, este es un extracto, ya que te voy a compartir. Perdón que tengo mucha sed acá donde estoy haciendo esta clase. Estoy con mucho calor en este momento en Santiago de Chile. Em, Te voy a leer un extracto porque yo me inspiré en esta historia y en muchas otras que después podrás ver en mi oráculo. Tengo un oráculo que se llama Humana y este es un extracto de una inspiración poética en torno a esta diosa, ya de las Venus de Holfels, que es la que te acabo de hablar. Dice así: disfruta del sol y de la lluvia. Sienta la vida irrumpiendo en tu interior como una fuerza salvaje y poderosa.
estás viva, que esa herida, ese desgarro profundo que te habita, sea espacio fértil para el crecimiento. Préñate de ti y duplícate, desbórdate de abundancia, como un río imparable, indomable y flexible, lleno de fluidez. Da a luz esa fuerza de vida que te habita. Eres inminente. Reúne a tus hermanos y hermanas. Sientan la vida fluyendo a través de ustedes, unidos por un linaje uterino de miles de años. Desde mí fluyen de manera incondicional las energías espirituales y ancestrales para todos y todas. Como el cordón umbilical que une a la placenta con el bebé, hay un cordón tejido por miles de ancestros y ancestras que les llevan hacia mí, la madre primigenia que todo lo une y vivifica. Reciban mis bendiciones y conciban, preñados de sí mismos, reúnanse en este círculo de la vida, porque solo una vez que se unan podrán sentirme y traerme de regreso al mundo. Oráculo humano. Este es un poema que te quise compartir, ¿no? Que está inspirado en esta Venus y que nos lleva al tema, ¿no? A estos mitos de las diosas. Flor. Esta es la carta, ¿no? En que está inspirada esta poesía y que obviamente está inspirada en las Venus paleolíticas, en el orden materno, ¿no? Eh, eso, ¿ok? Nos tomamos un momento para admirar, ¿no? Porque esta es una obra, no lo pinté yo, una obra de una artista chilena llamada Loreto Contreras, que ilustró el oráculo. Vale, entonces, ¿qué es significativo de esto? Porque hice todo este recorrido para decirte, oye, estos mitos, este es el hilo rojo, estos mitos que si esta intuición y todo este material, además, esta evidencia que te he presentado, sumado a esa intuición, ya que te invito ahí también a conectarte con tu intuición en este momento, cerrar los ojos, sentir toda la información que te he dado, sentirla en tu cuerpo. Esta información de un linaje profundo, en donde hay un hilo rojo que nos conecta y este hilo tan antiguo sobrevivió en mitos orales de los cuales llegó evidencia en nuestros territorios. Eso es lo que hoy día te quiero compartir. Evidencia eh, que quiero que la sientas también. Para mí es súper importante, por eso ahí te invité a cerrar el ojo hace un momento. Hay unos mitos extendidos de estas diosas flor, ¿ya? De mujeres que tienen una experiencia dolorosa por la pérdida de una hija, de un hijo o de un amante, y de esta pérdida tremenda, con un dolor profundo, surge la esperanza a través que es simbolizada por una flor. O sea, que el dolor y la pérdida nos lleva a una transformación tan profunda que emerge algo nuevo, que sería esta flor. No sé si te suena un poco a lo que estuvimos hablando de la Venus de Holfels, ¿no? Desde este dolor profundo, la Venus de Holfels nos decía, desde este dolor profundo que te paraliza, que te inmoviliza, que te desgarra, llénate de energía espiritual, fertilízate y concibe y da a luz algo nuevo. Ese era el mensaje de Venus de Holfels. Y acá lo tenemos expresado a través de estos mitos, de estas diosas flor, en donde nos están diciendo, bueno, es un mito que tiene muchas lecturas, ¿no? Vamos a hablar de las distintas versiones de este mito. Tiene este trasfondo espiritual de cómo podemos transformar el dolor en un don, el dolor en un portal, el dolor en algo nuevo. Y nos dice que la vida no termina, ¿no? Que la vida se transforma y que lo que une, ¿no? Lo que une, que permite conectarnos con ese hilo invisible de la muerte y el renacimiento es el amor. El amor, eh, fíjate, el amor, al igual que las estaciones, cambia de forma, pero nunca desaparece.
O sea, estas flores yo las veo desaparecer, mueren, ¿cierto? Pero la siguiente primavera yo las voy a volver a ver florecer. Nunca desaparecen, la vida se transforma, igual que el amor. Cuando perdemos un ser querido, que es algo donde podemos como espejarnos en estas diosas flores, cuando perdemos un ser querido, ¿cierto? Hay una transformación que nos invita a volver a conectarnos con esa persona desde otro lugar. Esa persona y el amor que yo siento por esa persona no desapareció, cambió de forma, ¿vale? Es un mensaje muy, muy poderoso. Entonces acá vas a ver que hay distintas versiones de este mito. Eh, el desierto florece. ¿Por qué le puse así? Por una de las versiones de este mito, que es el que más me gusta por la imagen metafórica que tiene, ¿no? Porque es el de la Ñañuca en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, que es mi territorio, en donde precisamente es un desierto el que florece, un desierto. Entonces, como desde esa aridez, que el desierto podría ser simbolizado como esa aridez, esa sequedad, ese dolor, ese sentir que está todo perdido, ¿no? Cómo emerge vida nueva, una flor, flores emergen trayendo belleza, diciéndonos, aunque parezca que algo está desolado y vacío, en realidad solo tiene las semillas para que algo nuevo emerja, ¿cierto? Por eso le puse a esta conferencia El desierto florece, ¿no? Como esos momentos de la vida en donde entramos en procesos de mucho dolor, de mucha desolación, ¿cierto? Desesperanza incluso. Y cómo podemos sentir desde ese dolor, desde esa desolación y desde esa desesperanza, volver a conectarnos con la esperanza, con la vida. Es un proceso alquímico transformativo de los cuales los ritos chamánicos en distintas culturas em, han realizado, ¿no? Distintas, digamos, como rituales para que nos volvamos a conectar con esa esperanza, con esa nueva vida que emerge desde el dolor. Y hoy día los terapeutas, ¿no? Nos dedicamos a esas prácticas también, cómo acompañar a las personas en un proceso de transformación y resiliencia para encontrarse eh, con esta nueva, esta nueva vida, ¿no? Que emerge, que florece en eso que parecía un desierto y que fue un desierto. Hay otros mitos de estas diosas flores y eso es lo interesante, que bien cambia la historia, a veces es un hijo, a veces es una hija, a veces es un amante, pero siempre hay un proceso en donde la muerte trae nueva vida. Está Caremávida y el Copihue, que es un mito mapuche. Está Cempasúchil y el colibrí, que es un mito azteca. Está la mujer celeste y las fresas, que es un mito Potawatomi del norte de América. Está Adonis y Anémone, imagínate, en Europa. Eso da a entender que este mito es muy antiguo, porque si lo encuentro en autor en Europa y también en América, significa que tiene miles y miles de años de cuando la población de América y Europa se separó, o sea, miles y miles de años. Y también está Anaí y el Seibo, que es un poco diferente, porque es una doncella que es quemada, ¿no? Es como una historia algo distinta, pero que también finalmente tiene que ver con la esperanza que emerge, ¿no? Luego de esta muerte, de este sacrificio de la doncella, y que se transforma en flor de ceibo ella. Vamos a revisar algunas versiones de este mito. Una es la de Cempasúchil, ¿ya? Que consiste en dos amantes, ¿ya? Xochitl y Huitzilin, que son bendecidos por el sol, él se va a la guerra, muere, y su amada, ¿no? Xochitl le pide ayuda al sol porque está desconsolada por la muerte de su amado. Entonces el sol se compadece de ella y la transforma en esta flor
de cempasúchil, que quizás tú la conocías porque es una flor que hasta el día de hoy se le ofrenda en Día de Muertos, ¿cierto? Porque se considera que guía a los muertos hasta el altar. O sea, es una flor que hasta el día de hoy conserva este significado de ser un portal entre los vivos y los muertos. Y de esta forma, ¿no? Su amante, Huitzilin, que se transforma en colibrí, al morir, que el colibrí también en Mesoamérica es un mensajero de los vivos y de los muertos, de los dioses, es un animal de poder, un animal maravilloso el colibrí, mítico, maravilloso, eh, la encuentra, ¿no? La vuelve a encontrar y así vuelven a estar unidos eh, a través de esta forma de flor y de colibrí. Entonces, es un mito nuevamente, ¿no? Como el dolor se transforma, ¿no? En una nueva forma de encontrarnos, de unirnos desde un espacio mágico sutil, ¿no? Porque es como un espacio mágico, ¿no? Los amantes se transforman en flores y en colibrí, o sea, como que entraran al otro mundo, en la otra dimensión, que es la dimensión de lo sutil. Yo creo que es como, este mito habla mucho de cómo nos podemos encontrar con nuestros muertos, ¿no? A través del hilo del amor. ¿No? Y de ahí viene yo creo que este ritual del Día de Muertos, ¿no? De la flor de cempasúchil y de ir a celebrar a los cementerios, ¿no? Como en México, recordando a los muertos y como abriendo este portal para encontrarse con ellos. Otra versión del mito que quise compartir es la europea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo es como en el fondo como mostrar, ¿no? Como un mito de América y un mito de Europa tan lejanos tienen una similitud en torno a su temática. Adonis ya es el amante de la diosa Afrodita, que es la diosa del amor, y él compartía, bueno, hay un tema ahí que compartía como la mitad del año con Perséfone y la otra mitad con Afrodita, porque, bueno, hay otro mito, ¿no? En donde finalmente se hace situación, en donde él está como estacionalmente con la reina del inframundo y con Afrodita, que es como la reina del mundo terrestre, ¿no? Entonces pasa la mitad del año con Afrodita. Entonces, en una cacería del joven Adonis, perdón, me dio un hipo, en una cacería del joven Adonis, en que estaba participando el joven Adonis, él muere atacado por un jabalí. Y de la sangre de Adonis emerge la flor conocida como anémona, que es una flor roja. Algunos también dicen que brota de su sangre, pero finalmente es como de la herida de Adonis, de la muerte de Adonis o de la herida de Adonis, emergen las anémonas, que de hecho están aquí en el cuadro, ¿no? Como las puedes ver ahí, las anémonas. Entonces, bueno, hay unas lecturas ahí, hay más desarrollos psicoemocional de este mito porque ha sido más estudiado, ¿cierto? Por varios psicólogos, y por eso también lo quise traer. Entonces, este mito habla de ese duelo, ¿no? Del hijo amante, ¿no? Porque en estos mitos antiguos el dios era un hijo y un amante, ¿no? Según los ciclos que iba teniendo. A veces se presentaba como hijo y como amante de la diosa, pero finalmente es como la diosa eh, vive un duelo, ¿no? Como que Afrodita siempre la asociamos como la diosa del amor y de la alegría y la felicidad, pero Afrodita vive un duelo importante, es una diosa alquímica que transforma este dolor, ¿cierto? Como ella al permitir, al vivir este duelo, ¿no? Y al entregar algo muy precioso para ella, que es este hijo amante, ¿no? Asegura que la vida se regenere, o sea, este mito tiene muchos niveles, actúa en un nivel de, ¿no? Como cuando perdemos un ser querido, entender que es parte del ciclo, ¿no? Y que nosotros soltemos y que permitamos la entrega a este ser querido, permite que la vida se regenere, porque, bueno, no físicamente uno sabe, por eso hay muchos pueblos que, no sé, por ejemplo, ofrendaban el cuerpo de sus seres queridos a los cuervos, como una ofrenda a la tierra, ¿no?
como a la ciclicidad de la Tierra. Pero también nosotros, por ejemplo, como madres, cuando nuestros hijos crecen, hay una parte, hay un duelo, porque hay un apego tan grande, ¿no? Al bebé, al niño que crece, a niña, y un momento en que ese niño o niña tiene que separarse de la madre, y la madre tiene que dejar morir, ¿no? A ese niño, por decirlo, ¿no? Metafóricamente, para que ese niño pueda crecer, porque si no yo me vuelvo una madre posesiva, que no quiero que este hijo se aparte de mí, ¿cierto? Y me vuelvo una madre controladora. Pero si yo quiero, como Afrodita, no sé, darle curso a la vida, a la alquimia de la vida, tengo que vivir un duelo y dejar que este hijo crezca, ¿no? Entonces, bueno, por eso es un mito como que ha estado más analizado, entonces nos permite entender desde cómo este mito, imagínense, tan antiguo en el Paleolítico, que acá lo traemos a mitos que han quedado en la tradición oral, tienen una aplicación en muchas dimensiones de nuestra vida, porque la vida y la muerte están en todo lo que vivimos constantemente. Y me encantaría leer en algún momento, ¿no? Que pudiéramos hacer ahí como un feedback de cómo tú has vivido esto, ¿no? Yo creo que todos tenemos una historia de vida y muerte muy profunda, de renacimiento. Acá hay otra versión de este mito, que es la versión de la ñañuca, ¿cierto? Que te vas a dar cuenta que en verdad son todas muy parecidas, en el sentido, la estructura profunda. Se dice que hay una princesa, ¿cierto? Indígena en el desierto de Atacama, que ella se enamora y de un minero en algunas versiones, otras es de un capitán español, y él la abandona o muere, ¿no? Pero ella, al estar en profunda tristeza, se va llorando por el desierto en un profundo sentimiento de tristeza y de desolación, y muere, y de su cuerpo emergen las añañucas, rojas a partir de su sangre y amarillas o blancas desde sus lágrimas. Por eso ahí, cuando el desierto florece, ¿cierto? Entonces, estas historias, ¿no? Nos hablan de estos mitos antiguos de una diosa madre y el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento de su hijo amante, ¿no? Que este hijo moría en invierno y renacía en primavera. Son mitos muy antiguos que están en muchas culturas, quizás ya los habías escuchado, por ejemplo, como Deméter y Perséfone, Isis, Osiris, Jesús, María Magdalena. O sea, es un mito sumamente antiguo, sumamente importante y que ha perdurado en distintas formas. O sea, por ejemplo, la muerte de Jesús, o sea, es un mito muy antiguo, y que ya entiendes que mito no me refiero a que sea falso, sino que es una historia mítica que tiene sus raíces en los orígenes humanos, que es muy profunda, porque a todos, o sea, estos misterios de la muerte y el renacimiento es algo que nos ha tocado desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Por eso son mitos que siguen siendo vigentes, por eso hay tanta fascinación por María Magdalena y Jesús, porque son mitos que necesitamos, porque nos abren la conciencia de una forma muy profunda y muy transformadora, ¿no? Como a vivir estos ciclos de muerte y renacimiento de una forma eh, terapéutica profunda, transformadora profunda. Eh, yo creo que son profundamente como transformadores. Entonces, eh, tienen raíces profundas estos mitos en el Paleolítico, imagínate, con las Venus paleolíticas, que fue donde partí. Eh, Nos muestran el dolor y la pérdida como un portal de donde brota la nueva vida espiritual, que es lo que hemos estado hablando de distintos lugares. Y finalmente te dejo acá las cartas de mi oráculo que están asociadas a este mito. Esta carta a la flor, que se llama Sanar a través del amor, está inspirada precisamente en estos mitos de las diosas flor que te acabo de contar. Y esta es la diosa blanca, que es la carta de la muerte en mi oráculo y que se llama Morir para realmente vivir. Entonces te voy a leer un pequeño extracto. Dice así: observa a través de mí
y verás mi transparencia, y verás mi transparencia ante la verdad, mi permeabilidad a la luz. Todo en mí se revela, todo en mí se abre. Conozco la esencia de las cosas y la traigo conmigo para quienes deseen ver. O sea, bueno, yo creo que lo dice todo el extracto. Finalmente la muerte, los procesos de muerte nos traen verdades profundas, nos traen sentimientos profundos, nos traen claridades importantes, que yo creo que las hemos vivido en distintos duelos de la vida. Y de eso hablan estos mitos de las diosas flor, eso habla esto de que brote una nueva vida espiritual. Tiene que ver con lo que la muerte nos transparenta sobre la vida y sobre la espiritualidad. Entonces, finalmente, todo esto nos habla del amor como guía, ¿no? Como yo creo que los procesos de duelo siempre son difíciles, son dolorosos. Lo importante aquí es que el amor, ¿ya? Yo trabajo mucho con geometría sagrada, por eso puse aquí la flor de la vida, la vesica Piscis, la rosa. El amor nos puede guiar siempre en los procesos más difíciles, más confusos. Yo siempre digo, pregúntate qué haría el amor en los momentos más difíciles y más confusos que tengas, porque son los ojos que nos van a mostrar un camino que no está trazado por doctrinas familiares, por normas sociales, es un camino auténtico, real, conectado con una espiritualidad experienciada, encarnada, en donde yo puedo vivenciar el amor como un espacio que me conecta, o sea, que me guía y que me conecta entre dimensiones de la vida y la muerte y que me conecta con mi alma, con mi ser profundo. Eso, chicas, chicos, ¿no? Quienes estén escuchando este video. Y acá está toda la bibliografía, ya que puedes ahí consultarla si tú quieres profundizar. Es todo lo que hoy día dije está basado en toda esta bibliografía y aquí está de hecho mi oráculo al final por si quieres consultarlo también. Em, bueno, muchas gracias por tu atención, por escuchar esta conferencia. Estoy muy contenta de haber compartido esto que para mí es muy importante, como poder socializar mi investigación, poder compartirla, hacerla llegar a más lugares y que pueda acompañar los procesos de transformación profundos que todos los seres humanos vivimos y que necesitamos transitar desde un lugar eh, siento amoroso, contenido, acompañado por todas estas raíces ancestrales. O sea, yo cuando a veces me ha pasado que me he sentido, como decía ahí, ¿no? Como con un dolor profundo, un desgarro, ¿cierto? ¿Quién no ha vivido eso? Em, Visualizarme en una flor de la vida, ¿cierto? Como la que te mostré hace un ratito en el video y con todos mis ancestros y ancestras envueltos en esa flor de la vida, generando una red, ¿no? de este hilo rojo eh, de sabiduría humana ancestral, me da fuerza de esa sabiduría del amor, ya que yo creo que esa sabiduría del amor permitió que estos mitos fueran encontrados hoy día, que pervivieran y que hoy día también encontremos evidencia, imagínate, arqueológica tan antigua que nos habla de que estos mitos pueden haber estado siendo contados por miles y miles de generaciones, diciéndonos, el amor es lo que perdura, la forma cambia, pero el amor es la fuerza más importante que nos interconecta a través de la vida, la muerte y el renacimiento. Eso. Muchas gracias. Si quieres conocer más de mí y de mi trabajo, puedes entrar en mi web que es
www.culturaquesana.cl, o mi Instagram también, que se llama Cultura Que Sana, en Instagram, y mi canal de YouTube, que también se llama Cultura Que Sana. Eso, que estés muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reason.